Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad me gustaría ayudarles con un ejercicio que veo que está teniendo problemas. La actividad es así. Un grupo de estudiantes expresó que un rectángulo y un paralelogramo pueden tener igual área. Pueden explicar por qué y cómo son sus perímetros. La pregunta viene por dos partes y vamos a comenzar con la primera. Para saber cómo puede ser que un rectángulo y un paralelogramo puedan tener igual área, primero tenemos que definir qué es un rectángulo y qué es un paralelogramo. Si vamos a la definición, un rectángulo es una figura de cuatro lados con dos longitudes distintas que forman cuatro ángulos rectos. Esto hace que tenga la misma longitud en sus lados opuestos. En cambio, un paralelogramo es una figura geométrica de cuatro lados de los cuales los opuestos son paralelos e iguales entre sí. Esto hace que, al ser una figura, es plana y además no tenga cuerpo ni volumen. Por lo tanto, solamente vamos a tener perímetro y área, no vamos a tener volumen. Por una parte, vamos a tratar de hacer dos figuras parecidas entre el rectángulo y un paralelogramo como para ir comprendiendo cómo podemos encontrar que las mismas tengan igual área. Para ello, lo primero que tendríamos que ver es si se cumplen con los requisitos. En el rectángulo vemos que tenemos un lado inferior y un lado superior que tienen la misma longitud y tenemos dos lados que también son paralelos, que conforman la altura, que tienen el mismo también tamaño. En el paralelogramo, en cambio, tenemos dos lados, el lado inferior y el lado superior, que son paralelos, y en este caso los lados que corresponden a los costados están inclinados y no verticalmente como si está en el rectángulo. Ahora, ¿cuál es la fórmula del área de cada una de estas dos figuras? Para el caso del rectángulo, vemos que dice que el área es A por B. Vamos a llamar a la base y B a la altura, o al revés. En el caso del paralelogramo, la fórmula es muy parecida. Dice que el área es igual a B por H, siendo B la base y H la altura. En este caso, para que tanto el área del rectángulo como para que el área del paralelogramo sean iguales, tenemos que comenzar exponiendo que tienen la misma altura. Luego vamos a determinar que la base también es la misma, la base inferior y la base superior. Si se cumplen con estas condiciones, vamos a lograr que el rectángulo y el paralelogramo tengan la misma área. Vamos a ver tres ejemplos en este caso donde todas las figuras tienen 5 centímetros de base, inferior y superior, y 3 centímetros de altura. Aunque parezca increíble, en este caso el rectángulo tiene 5 centímetros de base, el paralelogramo número 1 también tiene 5 centímetros de base y el paralelogramo 2, que está mucho más inclinado que el paralelogramo 1, también tiene 5 centímetros de base inferior y base superior. La altura en los tres ejemplos también tiene 3 centímetros. Acá vemos que desplazamos un poco la base hasta llegar a la altura en forma vertical para que esté demostrado que realmente tiene 3 centímetros de altura el paralelogramo 2. Luego vamos a ver que si aplicamos la fórmula de cada una de estas figuras, la del rectángulo, la del paralelogramo 1 y la del paralelogramo 2, vemos que se cumple que el área es igual a base por altura, ambos son de 5 centímetros por 3 centímetros, quedando un área de 15 centímetros cuadrados. Aquí ya podemos ver la diferencia que hay entre longitud y área. La longitud siempre va a estar medida en centímetros, metros, kilómetros, etc. En cambio, el área siempre va a tener la medida de centímetros al cuadrado, metros al cuadrado o kilómetros al cuadrado. En este caso, las tres figuras tienen el mismo área, que es
15 centímetros cuadrados. Ahora vamos a ver un ejemplo que me gustaría mostrarles antes de terminar, donde se expone, en este caso vamos a comenzar con dos rectángulos que son iguales o congruentes, como se dice en geometría. Tenemos el triángulo ABGH, en este caso ABGH, y en este caso el rectángulo CDEF, CDEF. Y como vemos, la base del primer rectángulo es la misma base que el segundo rectángulo y así también la altura. En los dos casos son iguales y congruentes. Por lo tanto, el área del primer rectángulo es 20 y el perímetro es 18 y lo mismo va a ser para el segundo. Este programa lo que me permite hacer es inclinar uno de los dos rectángulos para formar un paralelogramo. En este caso lo inclinamos un poco, digamos, hacia la izquierda y vemos que el área sigue siendo la misma porque no ha cambiado la base superior y la base inferior, pero sí ha cambiado lo que es la inclinación o la distancia que tiene, en este caso, el lado que corresponde a los laterales. Si lo inclino un poco más, vamos a ver que, sin aumentar su tamaño en la altura, el área sigue siendo 20 para el caso del paralelogramo, pero el perímetro tuvo un incremento importante. No es más 18 como era al principio, cuando estaba en esta posición, fíjense que el perímetro es 18, sino que a medida que se inclina el mismo, aumenta su tamaño o su magnitud. Si lo sigo inclinando, el perímetro va a seguir aumentando. Esto pasa porque el perímetro de una figura es igual a la suma de sus lados. En este caso, para el perímetro del rectángulo tenemos que sumar la base, la altura, la base superior y la otra altura que tiene sobre el otro extremo. Tendríamos que, en este caso, vale 5 más 4 más 5 más 4. Por eso el perímetro es igual a 18. En este caso, cuando nosotros partimos con el rectángulo, también tenemos 5 más 4 más 5 más 4, por eso da 18. Pero a medida que el mismo se inclina, vamos a suponer que lo inclinamos de nuevo hacia la izquierda, vamos a ver que el perímetro en este caso va a ser 21,31, porque a pesar de que la base es 5 centímetros y la altura es 4 centímetros, el lado de la diagonal ya no va a ser 4 centímetros, sino que sería 5,66. Esto es así porque la diagonal tiene una longitud más pronunciada que una vertical sobre la cual se puede llegar a expresar. Fíjense, la distancia que hay desde el punto D hasta el punto E, en este caso es 4, pero si lo inclino un poco más, tendríamos que ocupar una distancia mayor para llegar desde D a E que cuando estaba de manera vertical hacia arriba, que en este caso no es 4, sino 4,12. Si lo inclino un poco más, manteniendo siempre la misma altura, la distancia entre D y E ya no va a ser 4, sino que sería 5. Por lo tanto, aquí tendríamos que, para calcular el perímetro, sumar 5 más 5 más 5 más 5, quedaría un perímetro de 20 centímetros en este caso. Y anteriormente teníamos 18. Esa sería una explicación de qué pasa en un paralelogramo cuando tenemos el mismo área, pero no podemos llegar a tener el mismo perímetro porque la longitud de las diagonales necesariamente tiene que ser mayor que una longitud vertical cuando tenemos la misma altura. Bueno, espero que le haya gustado esta explicación y seguimos en contacto en un próximo video para poder resolver las próximas actividades que pueden llegar a tener dificultades también. Hasta pronto.